Los arañazos en la puerta de la cabaña costera de Michael Carter llegaron a las 11:52 de la noche. Tenues y debilitándose, como garras que se deslizaban por madera helada cuando el ser que las movía ya no tenía fuerzas para seguir. El ex Navy SEAL estuvo a punto de ignorarlos, hasta que un gemido quebrado atravesó directamente su corazón endurecido. Si esta historia te llegó al alma, quizás no fue una coincidencia. A veces Dios se sirve de momentos rotos para recordarnos que aún somos necesarios. Cuéntame desde dónde estás viendo esto. Tu ciudad, tu estado, tu país. Y veamos hasta dónde puede llegar este mensaje de fe, segundas oportunidades y milagros silenciosos. El invierno temprano se había instalado con fuerza sobre la rocosa costa de Deer Harbor, Maine, donde el viento atlántico recorría los pinos como un aliento largo e inquieto, y la nieve caía en cortinas implacables que borraban caminos, cercas y huellas por igual. El mundo parecía reducido a blanco y silencio, al sordo rugido de las olas bajo el hielo, a la pequeña cabaña maltratada por el clima que se alzaba sola al borde de una ensenada congelada. En esa cabaña vivía Michael Carter, de 42 años, de hombros anchos y pecho robusto, un ex Navy SEAL cuya mandíbula antes bien definida lucía ahora la sombra áspera de una barba que recortaba sin esmero. Su cabello oscuro, corto, más por costumbre que por disciplina. Tenía una cicatriz a lo largo de su ceja derecha, producida por metralla años atrás, y otra línea pálida sobre la clavícula que se tensaba cuando el clima se enfriaba. Michael se movía por la pequeña cocina con la economía deliberada de un hombre que había pasado la mitad de su vida en habitaciones que podían estallar sin previo aviso. Sin embargo, había algo retraído en su manera de moverse, como si el aire a su alrededor tuviera peso. Vivía solo por elección y por consecuencia, habiendo regresado de su último despliegue con medallas, condecoraciones y un silencio que se profundizaba con cada mes que pasaba. Los vecinos lo conocían como amable pero distante, el tipo de hombre que despejaría la entrada de una anciana viuda sin que se lo pidieran, aunque jamás se quedaría a tomar café. No sabían nada de las noches en que despertaba con el corazón desbocado, ni de la manera en que ciertos sonidos podían arrastrarlo de regreso al calor, al humo y a los gritos. Esa noche en particular, la tormenta apretaba con fuerza contra las paredes de la cabaña, y Michael acababa de alimentar el fuego de la estufa de leña cuando lo escuchó. Un sonido raspante y tenue entre el viento, irregular, menguante, casi perdido en el siseo de la nieve contra el cristal. Se detuvo, con la cabeza levemente inclinada, el viejo instinto aguzando sus sentidos a pesar del cansancio que persistía en sus huesos. Por un momento se dijo a sí mismo que era una rama o un postigo suelto. Pero entonces el sonido regresó, esta vez más cerca de la puerta, acompañado de algo más suave, un gemido quebrado y tembloroso que se filtró bajo sus defensas antes de que pudiera prepararse. Permaneció completamente inmóvil, sintiendo la presión en el pecho que siempre llegaba cuando los recuerdos amenazaban con emerger, porque ese sonido llevaba una nota que reconocía demasiado bien, la desesperación de quien ha agotado todas las opciones. Michael cruzó el angosto salón en 3 zancadas largas y apoyó la mano sobre el pomo de la puerta. El metal estaba frío incluso a través de su palma encallecida, y vaciló, no por miedo al peligro, sino por el eco de otra noche distante, años atrás, cuando abrir una puerta lo había llevado a un enfrentamiento que le costó la vida a hombres que aún veía en sueños. Afuera, al otro lado del patio cubierto de nieve, un débil resplandor parpadeó brevemente desde otra cabaña. Allí vivía Thomas Whitaker, un veterano del cuerpo de marines de 78 años, con la espalda encorvada y el rostro profundamente marcado por el tiempo. Su cabello blanco, peinado con esmero, y sus espesas cejas le daban una expresión perpetuamente severa que se suavizaba en el momento en que sonreía. Tom había combatido en Vietnam y cargaba con sus propios fantasmas, aunque llevaba su soledad con una quietud serena. Levantándose cada mañana al alba para atender el pequeño huerto que se negaba a abandonar incluso en invierno. Cuando vio encenderse la luz de la cabaña de Michael a semejante hora, algo en la intuición del viejo soldado se removió, aunque aún no podía decir por qué. De vuelta adentro, Michael abrió la puerta y el viento lo golpeó de lleno en el rostro. Una ráfaga de hielo que le robó el aliento. La nieve se arremolinó en la entrada,
y por una fracción de segundo no vio más que blancura. Luego una figura se desplomó sobre el umbral con un sonido sordo y pesado, no tanto cayendo como rindiéndose. Una pastora alemán yacía a sus pies, adulta y de huesos grandes, su otrora rica capa de color sable empapada de sangre y rígida por la escarcha. Los ojos ámbar, abiertos pero apagándose, las costillas ascendiendo apenas bajo la costra de hielo adherida a su pelaje. Olía a metal y frío, y a algo quemado. Michael cayó de rodillas sin pensarlo. El entrenamiento de médico de combate que jamás lo había abandonado tomó el control de unas manos que habían temblado minutos antes. Deslizó los brazos bajo los hombros del animal y sintió el peso muerto del shock, la peligrosa flacidez que indicaba pérdida de sangre y agotamiento. Tranquila, murmuró, con voz ronca pero firme, y al desplazarla ligeramente, la luz del porche iluminó más del patio que quedaba detrás. Lo que vio tensó cada músculo de su cuerpo. Esparcidas sobre la nieve como muñecos abandonados había 10 pequeñas siluetas. Vientres pálidos hacia arriba, patas rígidas en el aire helado, diminutas zarpas encogidas como si buscaran un calor que nunca llegó. Cachorros de pastor alemán de apenas unas semanas de vida. Su suave pelaje ya cubierto de nieve. Sus cuerpecitos distribuidos no con orden, sino como si hubieran caído donde las fuerzas los abandonaron. Por un largo instante, Michael no pudo moverse. La imagen sobrepasó su control aprendido y golpeó algo mucho más profundo, el lugar dentro de él que alguna vez había creído que podía salvar a todos si se movía con suficiente rapidez, si era lo bastante fuerte. La perra madre intentó levantar la cabeza hacia el patio, escapando un sonido gutural débil de su garganta, y él comprendió que no había venido por ella misma, sino por ellos. Se obligó a actuar, llevándola adentro primero porque seguía con vida, y porque sabía por duras lecciones que se atiende lo que puede salvarse antes de llorar lo que no. La tendió suavemente sobre la alfombra junto a la estufa. La nieve se derretía formando manchas oscuras debajo de ella, y rápidamente examinó su cuerpo con ojos entrenados. Había una herida de bala en la parte alta del flanco, el pelaje apelmazado y coagulado a su alrededor, y leves abrasiones en el cuello que parecían quemaduras de soga. Quien había hecho esto no había sido descuidado. No de nuevo, susurró entre dientes, aunque ya no estaba seguro de si le hablaba a la perra o a sus propios recuerdos. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, borrando huellas, enterrando evidencia, intentando que la noche olvidara. Al otro lado de la ensenada, Tom Whitaker salió a su propio porche a pesar del frío, apretando su grueso abrigo de lana alrededor de su delgada figura. Entrecerró los ojos mirando a través de la nieve que soplaba hacia la cabaña de Michael, y sintió ese viejo hormigueo a lo largo de la columna, el que una vez lo advirtió de emboscadas en la oscuridad de la selva. Algo había cambiado en el ritmo de la noche, y aunque no podía ver el patio con claridad, presintió el peligro de la manera en que solo pueden hacerlo los hombres que han sobrevivido demasiado. De vuelta adentro, Michael se incorporó una vez más, preparándose para enfrentar el patio y cualquier esperanza que aún pudiera quedar allí. La imagen de esos diminutos cuerpos boca arriba presionaba contra su mente, pero también lo hacía el obstinado movimiento de la cabeza de la madre. Se agachó junto a ella, sosteniendo su rostro helado entre sus grandes manos, y por un momento sus miradas se encontraron, la de ella nublada por el dolor, aunque aún ardiendo con una súplica inquebrantable. «Quédate conmigo», dijo en voz baja, con palabras que llevaban tanto una orden como una promesa. No de nuevo. La tormenta no cedió mientras la noche se hacía más profunda. Si acaso, el viento se volvió más cortante, sacudiendo las ventanas de la cabaña como si exigiera entrada, mientras el interior olía a leña, sangre y nieve derretida. Michael Carter se movía con urgencia metódica. El temblor en sus manos desapareció en el momento en que el propósito reemplazó a la memoria. Había envuelto a la pastora alemán en gruesas mantas de lana y la había colocado cerca de la estufa, pero ella se negaba a descansar. Sus ojos ámbar se desviaban hacia la puerta cada pocos segundos, y un llanto quebrado vibraba en su garganta. «Lo sé», murmuró él, comprendiendo antes de que ella intentara levantarse de nuevo. Salió nuevamente a la tormenta, sus botas hundiéndose profundamente en la nieve ya endurecida por el hielo, y se acercó a las figuras dispersas en el patio.
De cerca, la visión era peor. Los cachorros eran pequeños, con pelaje aún suave e irregular, de no más de 5 o 6 semanas de vida. Se arrodilló junto al primero, presionando suavemente los dedos enguantados contra su pecho. Nada. El segundo, igual. El tercero, aún frío, pero no rígido todavía. Entonces lo sintió, tenue como un hilo. Respiración. Vamos, susurró, acunando el diminuto cuerpo dentro de su abrigo, y luego pasó al siguiente. Para cuando regresó a la cabaña, llevaba 3 vidas frágiles contra su pecho, mientras 7 permanecían inmóviles bajo la nieve que seguía cayendo. Cerró firmemente la puerta tras de sí, sellando la tormenta afuera por el momento, y depositó a los cachorros sobre una toalla doblada cerca de su madre. La pastora alemán se esforzó hacia adelante a pesar del dolor, arrastrándose sobre la alfombra con una terquedad que le tensó la mandíbula. Tranquila, le indicó él, pero ella lo ignoró, presionando su hocico contra cada cachorro, lamiéndoles débilmente el rostro como si los convocara de regreso desde donde casi habían ido. Fue entonces cuando vio la herida con mayor claridad. La bala había entrado por la parte alta del costado derecho, el pelaje coagulado y oscuro, y la quemadura de soga que le rodeaba el cuello no era accidental. Alguien la había sujetado con fuerza, quizás atada a algo sólido. Una rabia limpia y fría estalló en él, disipando la niebla que a menudo persistía en su mente. Trabajó con rapidez, limpiando la herida con solución salina de su viejo botiquín de campo, inyectando antibióticos que guardaba para emergencias y revisando nuevamente a los cachorros. Uno respiraba superficialmente, el segundo apenas respondía. El tercero, tan liviano en su palma que parecía más una pregunta que un ser vivo. Los frotó con delicadeza usando paños tibios, recordando maniobras realizadas en desiertos y selvas muy lejos de la nieve, ajustando la presión, contando segundos. Los ojos de la madre no abandonaron sus manos en ningún momento. Corriste a través de esta tormenta por ellos, dijo en voz baja, no como pregunta, sino como reconocimiento. La puerta principal se abrió sin llamar, y una ráfaga de nieve precedió a Thomas Whitaker hacia la cabaña. El hombre mayor se quitó el sombrero lentamente, revelando su cabello blanco aplastado por el viento, su rostro surcado de arrugas, severo pero preocupado. Vi tus luces, dijo Tom, con voz rasposa pero firme. Su postura conservaba la espina dorsal rígida de un marine incluso en la vejez, aunque la artritis le curvaba ligeramente los dedos. Se acercó más y se detuvo ante lo que vio. Dios mío. Michael no levantó la vista. 3 siguen respirando. La expresión de Tom pasó de la conmoción a algo más duro, más disciplinado. Había visto morir a hombres jóvenes en los arrozales décadas atrás, y esa experiencia le había forjado una cierta calma cuando otros entraban en pánico. Dime qué necesitas, dijo simplemente. Michael le entregó una toalla y señaló al cachorro más débil. Mantén el frote, suave pero constante. Observa la respiración. Si se detiene, avísame. Tom se arrodilló sin dudar, con las manos sorprendentemente firmes para un hombre que se acercaba a los 80 años, la mandíbula tensa mientras trabajaba. ¿Lo hizo ella sola?, preguntó en voz baja, asintiendo hacia la perra. Eso parece, respondió Michael. Bala fresca, quemaduras de soga más antiguas. Logró liberarse. Tom exhaló lentamente. Alguien intentó deshacerse de ella. La afirmación quedó pesada entre ellos. El silencio se asentó, interrumpido solo por el crepitar del fuego y los desesperados sonidos de la madre. Varios minutos después, Tom volvió a hablar, con un tono más suave. ¿Recuerdas, Dan? Michael tardó un segundo en entender que se refería a su propia guerra, no a la de Michael. Me lo mencionaste una vez, dijo Michael, con los ojos aún fijos en el cachorro más pequeño. Tom asintió. Perdí a 3 hombres en una sola tarde. Era el jefe de escuadra. Pasé años pensando que si me hubiera movido más rápido, disparado con más precisión, gritado más fuerte, habrían vivido. Miró a Michael. La verdad es que a veces la tormenta es más grande que tú.
Michael tragó saliva, sintiendo la familiar presión en el pecho. No se sentía así, continuó Tom. Se sentía como si fuera mi deber superarla. Las manos del hombre mayor seguían moviéndose mientras hablaba. Frote constante, mirada fija hacia abajo. Me llevó 50 años entender que sobrevivir no es lo mismo que fracasar. Michael levantó finalmente la vista. No había lástima en el rostro de Tom, solo reconocimiento. Volvió a los cachorros, concentrándose en lo que podía controlar. El más débil se estremeció, luego emitió un diminuto chillido. Ambos hombres se inmovilizaron. Ahí, susurró Tom. La perra madre levantó la cabeza de golpe, las orejas moviéndose a pesar del agotamiento. Michael sintió un calor extraño e intenso en el pecho. Eso es, murmuró. Quédate conmigo. Revisó la herida nuevamente y encontró que el sangrado había disminuido. De cerca, su pelaje era un sable profundo con trazos más claros de color canela a lo largo de las patas, y aunque el hielo aún se aferraba a sus bigotes, había fortaleza en la estructura de su cráneo e inteligencia en la manera en que su mirada seguía cada movimiento. Grace, dijo de repente. Tom levantó la vista. ¿Qué? Su nombre, respondió Michael en voz baja. Se llama Grace. La palabra le resultó inusual pero correcta, como si nombrarla anclara algo frágil. La cola de Grace golpeó una vez contra la alfombra, débil pero deliberada. Tom esbozó una leve sonrisa. Se lo ganó. El tiempo transcurrió en pequeños incrementos medidos por respiraciones y latidos. Dos de los cachorros comenzaron a respirar con mayor regularidad, sus diminutas pechugas ascendiendo en un ritmo superficial. El tercero seguía siendo incierto, oscilando entre la presencia y la ausencia. Michael continuó calentándolos mientras Tom avivaba el fuego. Afuera, la tormenta cambió de dirección, la nieve soplando ahora casi en horizontal. Luego, tenue entre el aullido del viento, llegó el zumbido suave de un motor. Ambos hombres se tensaron al mismo tiempo. Michael se levantó despacio y se aproximó a la ventana, corriendo apenas la cortina. Los faros cortaban la nieve arremolinada, acercándose por el estrecho camino que llevaba únicamente a dos propiedades, la suya y la de Tom. El vehículo redujo la marcha al aproximarse a la cabaña. Era un SUV negro, con grandes ventanas tintadas que reflejaban la luz del porche. No se detuvo, pero tampoco pasó rápidamente. Avanzó con un paso deliberadamente lento, como si estuviera observando. La mandíbula de Michael se tensó. Tom se colocó a su lado, con los ojos entrecerrados. ¿Esperas compañía?, preguntó el hombre mayor. No, respondió Michael, con voz plana. El SUV se detuvo brevemente, luego continuó por el camino, desapareciendo en la tormenta hacia la curva que regresaba al pueblo. El silencio retornó, más pesado ahora. Michael dejó caer la cortina y se volvió hacia el fuego, hacia Grace y las frágiles vidas acurrucadas junto a ella. La tormenta afuera quizás era ciega, pero quien conducía ese SUV no lo era. Se arrodilló de nuevo junto a la perra madre, posando su mano con suavidad sobre su cabeza. No huiste solo del frío, dijo en voz baja. Huiste de alguien. Los ojos ámbar de Grace se encontraron con los suyos, y aunque ella no podía hablar, la tensión de su cuerpo respondía con suficiente claridad. La mañana llegó, pálida y quebradiza sobre Deer Harbor. La tormenta cediendo hasta convertirse en un frío cristalino que selló la costa como vidrio y dejó el cielo como una hoja sin color sobre el Atlántico. El mundo parecía fregado y engañosamente en calma, como si la violencia de la noche no hubiera sido más que un rumor. Michael Carter estaba de pie en el patio junto a los 7 pequeños cuerpos que no había podido salvar. Sombrero en mano, la respiración entrando y saliendo con lentitud mientras la disciplina mantenía su dolor en su lugar. Los había envuelto con cuidado antes del primer amanecer, marcando el lugar en su mente con la precisión de un hombre que nunca olvida las coordenadas. Dentro de la cabaña, Grace descansaba junto a la estufa con los 3 cachorros supervivientes acurrucados contra su vientre, su respiración más estable ahora, aunque aún frágil.
Lo observaba a través de la puerta abierta, sus ojos ámbar alertos a pesar del vendaje asegurado en su flanco. Cuando él volvió a entrar, ella levantó la cabeza y emitió un sonido bajo. No del todo un gruñido, no del todo un gemido. Vamos al pueblo, le dijo en voz baja. Necesitas un cirujano, no un médico de campo. La envolvió con cuidado y la llevó hasta la camioneta, moviéndose con precaución para no sacudir la herida. Thomas Whitaker los siguió en su propia camioneta más antigua. El desteñido adhesivo del cuerpo de marines en el parachoques, desgastado hasta volverse casi transparente por la sal y el tiempo. La clínica veterinaria estaba en las afueras del pueblo, junto a un pequeño puerto donde las barcas de langostas se mecían bajo una fina capa de hielo. La doctora Emily Lawson era la propietaria. Una mujer de finales de los 30, con cabello castaño rojizo recogido en un moño práctico en la nuca y ojos grises claros que reflejaban tanto inteligencia como paciencia. Era alta y esbelta, su postura recta, y se movía con la confianza decidida de alguien que se ha ganado el respeto en ambientes donde no se concede fácilmente. Años antes, había abandonado una prestigiosa clínica en Boston tras perder a un paciente en un caso que se había descontrolado. El suceso había grabado en ella una determinación tranquila, y había elegido Deer Harbor por su escala más pequeña y su ritmo más pausado, convencida de que podría hacer más bien donde los animales no eran números. Cuando Michael entró por la puerta con Grace en brazos, Emily no hizo preguntas innecesarias. Echó un vistazo a la sangre enmarañada en el pelaje y dijo, «Tráigala al fondo». Sus manos eran firmes mientras afeitaba la zona alrededor de la herida, revelando la entrada limpia de un proyectil de pequeño calibre. Esto no fue un accidente, dijo en voz baja, cruzando brevemente la mirada con Michael antes de volver a su trabajo. No, respondió él. No lo fue. Mientras Grace era preparada para la cirugía, Michael le entregó a Emily el escáner que había recuperado de un cajón en su cabaña, un dispositivo compacto que alguna vez había utilizado para leer chips de rastreo en perros militares en el extranjero. Búsquele un microchip, dijo. Emily pasó el escáner por el hombro de Grace y se detuvo cuando emitió un pitido. Hay algo, confirmó, aunque frunció el ceño. Se conectó a su ordenador, los dedos moviéndose con rapidez sobre el teclado. El chip está activo, pero los campos de datos están en blanco. Sin propietario, sin registro. Frunció el ceño aún más. Eso no es habitual. Incluso los rescates de animales callejeros tienen algún registro. Michael sintió el familiar endurecimiento a lo largo de la columna. ¿Puede borrarse? Técnicamente, sí, dijo Emily, pero eso requiere acceso deliberado. Dirigió la vista hacia la entrada de la clínica cuando la puerta tintineó. Un hombre entró sacudiendo la nieve de un abrigo de lana oscuro. Tendría poco más de 40 años, era alto y de rostro estrecho, con una barba recortada que acentuaba la agudeza de su mandíbula y unos ojos de azul pálido como el acero invernal. Su cabello estaba rapado en los lados, con un corte más propio de contratistas que de pescadores, y llevaba en la muñeca un reloj que probablemente valía más que la mayoría de los botes del puerto. Se movía con rodillas que sugerían entrenamiento físico, aunque se conducía con la contención pulida de la autoridad corporativa. Ofreció una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Buenos días», dijo agradablemente a la recepcionista. Una joven universitaria llamada Lily Monroe, cuya cola de caballo rubia y su mirada ancha y sincera delataban su juventud. Lily asintió nerviosamente. «¿En qué puedo ayudarle?» Los ojos del hombre se desviaron hacia el pasillo de los consultorios. «Me dijeron que esta mañana trajeron una pastor alemán», dijo. «Capa oscura, hembra». Michael apareció antes de que Lily pudiera responder. «Esa sería la mía». El hombre dirigió la mirada hacia Michael, evaluándolo de un solo vistazo, los hombros anchos, la postura militar que nunca desaparecía del todo. «¿Así?», respondió con ligereza. «Estamos buscando una perra que coincide con esa descripción». Se alejó de una propiedad privada. «Qué curioso», dijo Michael con calma. «Llegó a mi puerta con una bala en el costado».
La sonrisa del hombre se adelgazó. Los animales se meten en problemas. Su tono siguió siendo tranquilo, pero algo se endureció detrás de él. Ese animal en particular pertenece a un programa de investigación. Es importante que sea devuelto. Tom había entrado sin ser notado, su presencia envejecida pero firme llenando ahora el umbral detrás de Michael. Programa de investigación, repitió Tom, con voz suave pero afilada. ¿En Deer Harbor? El hombre miró a Tom brevemente, con desdén. Es clasificado. Michael sostuvo la mirada del desconocido sin parpadear. Entonces no le importará mostrar su identificación. La mandíbula del hombre se tensó casi imperceptiblemente. No estoy obligado a dar explicaciones a civiles. Emily apareció entonces, sin los guantes quirúrgicos, con el rostro compuesto pero frío. Señor, esta clínica no entrega animales sin prueba documentada de propiedad. Si tiene papeles, lo revisaré. De lo contrario, tendré que pedirle que se retire. Por un momento, el aire se volvió denso. El hombre estudió a cada uno de ellos por turno, recalculando. Finalmente, asintió una vez. Muy bien. Volveré con la documentación. Se giró y salió, el tintineo de la campana resonando nuevamente al cerrarse la puerta tras él. Lily exhaló audiblemente. Tom se acercó a Michael. Ese no era un pescador, murmuró. No, concordó Michael. Emily bajó la voz. El chip puede estar borrado, pero el número de serie permanece incrustado. Puedo intentar recuperar registros más profundos, pero si alguien borró su identidad, no quería que la rastrearan. Michael asintió despacio. Hágalo. Después de que Grace fue estabilizada y la bala extraída, Michael salió al aire frío de la tarde. Su teléfono vibró en el bolsillo, un número desconocido parpadeando en la pantalla. Dudó apenas un segundo antes de responder. Carter. Hubo una pausa. Luego la misma voz masculina controlada que había escuchado en la clínica, ahora despojada de pretensión. Fue advertido esta mañana, dijo la voz con calma. Ese perro nos pertenece. La línea se cortó. Michael permaneció inmóvil, el viento tirando de su chaqueta, los ojos fijos en el puerto congelado. Detrás de él, dentro de la clínica, Grace yacía vendada pero viva, y 3 pequeñas vidas se apretaban contra su calor. Fuera lo que fuera de lo que había huido, no era algo aleatorio, y quien quería recuperarla tenía recursos. Una gris y quebradiza tarde se asentó sobre Deer Harbor. Las nubes de la tormenta adelgazándose, pero sin despejarse del todo, dejando la costa suspendida en una tenue luz metálica que hacía que cada rama de pino pareciera tallada en hierro. El puerto yacía quieto bajo una costra de hielo, mientras el aire traía ese frío costero agudo que se colaba a través de la tela y la memoria por igual. Michael Carter regresó de la clínica en silencio. Grace descansando en la parte trasera de la camioneta en una improvisada cama de mantas, su flanco vendado ascendiendo y descendiendo de manera constante mientras los 3 cachorros supervivientes se acurrucaban en su calor. La observaba ocasionalmente a través del espejo retrovisor, notando la manera en que sus ojos permanecían alertos a pesar de la sedación, rastreando el horizonte como si el peligro pudiera surgir de los propios ventisqueros. En la cabaña, la llevó adentro con cuidado y firmeza, instalándola junto a la estufa, donde el calor se extendía uniformemente por el cuarto. Tom Whitaker los siguió. Trayendo una pequeña caja de metal desde su camioneta, con las bisagras chirriando levemente. ¿Aún conservas el viejo equipo?, preguntó Tom, asintiendo hacia el bolso que Michael recuperó de un estante del armario. Nunca lo tiré, respondió Michael. El bolso contenía más que equipamiento. Guardaba fragmentos de una identidad anterior. Desempacó un portátil robusto con marcas en las esquinas, un lector de encriptación compacto y un escáner de grado militar que alguna vez había sido utilizado en bases de operaciones avanzadas para verificar unidades caninas en regiones remotas. Sus movimientos eran firmes, pero la mandíbula seguía tensa. Grace lo observaba desde la alfombra, con las orejas ligeramente levantadas,
como si percibiera que lo que estaba a punto de hacer la concernía directamente. Los cachorros dormían con ritmo irregular, sus pequeños cuerpos agitándose ocasionalmente con sueños que probablemente no contenían ninguna comprensión de la noche que casi los había llevado. Tom permanecía junto a la ventana, su silueta enmarcada por la pálida luz diurna. «Ese hombre en la clínica», comenzó Tom despacio. «Ya he visto ese tipo antes». Michael levantó la vista. El rostro de Tom estaba profundamente surcado en las mejillas y la frente. Líneas esculpidas por años de entrecerrar los ojos ante el sol y el humo. Su cabello blanco yacía delgado pero disciplinado sobre el cráneo. Y aunque la artritis le curvaba los nudillos, aún había fortaleza en la manera en que se sostenía. En el 74, continuó Tom, en voz baja, trabajé en seguridad en el viejo anexo de entrenamiento de East Harbour antes de que lo cerraran. Noches en su mayoría, sin hacer preguntas, pero a veces llegaban camiones sin marcas. Grandes, sin placas. Se iban antes del amanecer. Tragó saliva. Escuchaba perros, no ladrando, sino gimiendo. Los dedos de Michael se detuvieron sobre el teclado. ¿Lo reportaste? Tom lanzó un breve y sombrío resoplido. En esa época no se reportaban esas cosas. Se seguían órdenes. La confesión quedó pesada en la pequeña habitación, décadas de antigüedad pero recién desenterrada. Michael asintió una vez y centró su atención en el dispositivo. Escaneó el chip de Grace nuevamente, esta vez enrutando el número de serie a través del lector de encriptación. Líneas de código llenaron la pantalla del portátil. Datos fragmentados ocultos bajo los campos de identidad borrados. Esquivó el registro estándar e introdujo una secuencia de protocolo militar que había memorizado años atrás. El sistema vaciló, luego desbloqueó particiones más profundas. Tom se inclinó más cerca, con los ojos entrecerrados. «¿Estás dentro?» Michael no respondió. Lo que apareció no era un nombre, sino una designación. Unidad K, Programa Gamma. Sujeto G-17. Estado, dado de baja, el término le golpeó con frialdad. Navegó más adelante, desencriptando registros archivados. Aparecieron parámetros de entrenamiento que detallaban una detección olfativa avanzada vinculada no a explosivos, sino a marcadores bioquímicos y hormonas de estrés humano. Había referencias a condicionamiento neurológico adaptativo, ciclos de refuerzo experimental y simulaciones de campo fuera de los roles de combate convencionales. «Esto no es trabajo estándar de K-9 militar», murmuró Michael. Tom frunció el ceño. «¿Qué significa?» «Significa que no rastreaba bombas», respondió Michael en voz baja. Era parte de algo diferente. Se cargaron más archivos, algunos corrompidos, otros suficientemente intactos como para revelar calendarios de envíos, coordenadas de transporte y una anotación marcada como «Anexo East Harbour». Michael sintió que su pulso se ralentizaba hasta alcanzar esa claridad particular en la que una vez se había apoyado en los enfrentamientos. Grace no había llegado a su patio por casualidad. Había sido dada de baja, borrada y probablemente programada para ser eliminada tras servir en un programa que no existía oficialmente. Los cachorros se revolvieron ante el sonido de su gruñido suave, como si percibieran su tensión. La mirada de Michael se posó en ella, observando el orgulloso arco de su cráneo, la manera disciplinada en que mantenía el contacto visual a pesar de la herida. Era inteligente. Entrenada más allá de la obediencia básica, respondiendo a señales sutiles en lugar de órdenes evidentes. «La utilizaron», dijo en voz baja. Los hombros de Tom se tensaron. «¿Para qué?» Michael siguió desplazándose y encontró un libro de cuentas financiero parcialmente intacto que hacía referencia a contratos privados de defensa vinculados a una empresa listada como Alstom Biotechnical Solutions. Reconocía el nombre. El hombre en la clínica se había conducido con la autoridad corporativa, no con la aplicación de la ley local. Contratistas privados, concluyó Michael. Pruebas de mejoras, probablemente fuera de los libros. Modificaciones de comportamiento. Tom sacudió la cabeza lentamente.
¿Y cuándo terminan? La expresión de Michael se endureció. Borran los registros. El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el crepitar de la madera. Afuera, una gaviota lloró débilmente sobre la ensenada congelada. Tom se alejó de la ventana y se sentó con cuidado en una silla. Esos camiones, dijo tras un momento, siempre venían desde la dirección de ese anexo. Recuerdo un invierno similar a este, observándolos cargar jaulas en la oscuridad. Pensé que lo estaba imaginando. Su voz se adelgazó ligeramente, el peso de los años filtrándose. Quizás no lo era. Michael cerró el portátil a medias, reflexionando. El anexo fue vendido recientemente, dijo. Tom asintió. Hace un par de meses, adquisición privada, ahora está cercado. Michael sopesó las implicaciones. Si Grace había escapado recientemente, el programa podría seguir activo bajo una autorización diferente, la llamada en la clínica, el SV la noche anterior, el chip borrado. Nada de eso sugería un capítulo cerrado. Grace intentó levantarse nuevamente, haciendo una mueca de dolor. Michael se acercó a ella de inmediato, arrodillándose. Tranquila, le dijo con gentileza. Ella presionó brevemente el hocico contra su antebrazo, un gesto no de sumisión, sino de reconocimiento. Él estudió su rostro, notando una inteligencia aguzada por la experiencia. Ellos te consideran una propiedad, dijo en voz baja. No lo eres. Tom lo observaba atentamente. ¿Sabes lo que esto significa?, dijo el hombre mayor. Michael asintió sin vacilar. Significa que volverán. Tom inhaló lentamente, luego irguió los hombros de una manera que por un instante fugaz lo hizo parecer más joven. Entonces no la entregamos. Michael lo miró. No había bravuconería en su voz cuando respondió, solo certeza. No. La entregamos no. Cerró el portátil del todo y lo deslizó de vuelta hacia la caja de metal, la decisión tomando forma sólida e inamovible dentro de él. Fuera lo que fuera el programa Gamma, lo que Alstom Biotechnical Solutions hubiera financiado, Grace ya no les pertenecía. Afuera, la luz de la tarde se adelgazaba aún más hacia el anochecer, las sombras alargándose sobre la nieve, como si algo invisible acechara más allá de la línea de árboles. Michael se levantó y comprobó los cerrojos de cada puerta y ventana antes de volver al lado de Grace, posando su mano con suavidad sobre su cabeza. Te quedas, dijo con firmeza. Y por primera vez desde que comenzó la tormenta, su voz no llevaba solo determinación, sino también la apropiación de esa decisión. La noche regresó pesada y sin viento. La tormenta anterior sustituida por un silencio tan completo que parecía deliberado, como si la costa misma estuviera conteniendo la respiración. La escarcha avanzaba por los bordes de las ventanas de la cabaña, y la ensenada congelada reflejaba la luna como acero pulido. Michael Carter estaba de pie en el tenue resplandor de una sola lámpara, revisando el perímetro con una concentración que no había sentido en años. Desde que desencriptó los archivos vinculados a Qunit Gamma y Alstom Biotechnical Solutions, un interruptor dentro de él había pasado de civil reticente a defensor deliberado. Se movía metódicamente, reforzando los cerrojos de las puertas, ajustando las luces de inundación exteriores, colocando pequeños y discretos sensores de movimiento que había utilizado en operaciones remotas en el extranjero. No disfrutaba de volver a esta mentalidad, pero la aceptaba sin titubear. Grace yacía junto a la estufa con los 3 cachorros bien acurrucados. Sus ojos siguiéndolo constantemente, leyendo el cambio en su postura, la mandíbula tensa, la manera en que sus hombros se cuadraban con una silenciosa disposición. Había mejorado desde la cirugía, respiraba con regularidad, y aunque favorecía el lado herido, observaba la puerta cada vez que crujía una tabla. Thomas Whitaker estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de café negro que se había enfriado. El viejo marine había insistido en quedarse esa noche. Si vienen, había dicho Tom antes, esperarán encontrarte solo. Su rostro surcado de arrugas no mostraba miedo,
Solo la paciencia sombría de un hombre que una vez esperó en junglas a que enemigos invisibles se rebelaran. Más temprano esa tarde, Tom había realizado una llamada desde su teléfono fijo a un antiguo conocido llamado Harold Jensen, un analista retirado que había pasado décadas en el Departamento de Defensa antes de dimitir tranquilamente por desacuerdos éticos que nunca llegó a explicar del todo. Harold tenía poco más de 70 años, era delgado y anguloso, con una nariz estrecha y unas gafas sin montura posadas perpetuamente a mitad de camino. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado hacia un lado, y su voz llevaba la precisión cortada de alguien entrenado para sopesar cada palabra. Olston no es un jugador menor, le había dicho Harold a Tom por teléfono. Han asegurado contratos bajo exenciones de investigación biomédica. Si tu amigo descubrió algo, se adentró en territorio que la gente no cede fácilmente. Esa advertencia había permanecido flotando en el aire de la cabaña mucho después de que terminara la llamada. Poco después de las 9, los faros volvieron a aparecer por el estrecho camino. Esta vez, no un solo vehículo, sino dos. Michael apagó la lámpara y se acercó a la ventana sin correr del todo la cortina. Los SUV rodaron hasta detenerse al final de la entrada, con los motores zumbando suavemente, las puertas abriéndose al unísono. 3 hombres bajaron. El primero era el desconocido con barba de la clínica. El abrigo reemplazado por una chaqueta táctica oscura que quedaba demasiado bien para ser ropa casual. Bajo la luz del porche, sus rasgos eran más marcados. Pómulos definidos, barba recortada con precisión. Sus ojos azul pálido exploraban la propiedad con cálculo más que con curiosidad. 2 hombres lo flanqueaban. Uno era ancho y de cuello grueso, con la cabeza rapada y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, con una postura ligeramente hacia adelante, como si estuviera ansioso de confrontación. El otro era más alto y delgado, con cabello arenoso y una expresión levemente inquieta, los ojos moviéndose constantemente hacia los rincones en sombra. Se aproximaron al porche sin prisa. Michael abrió la puerta antes de que llamaran, saliendo a las tablas de madera y cerrándola firmemente detrás de sí. El frío le mordió el rostro, pero no se inmutó. Están invadiendo una propiedad privada, dijo con calma. El hombre de la barba esbozó una leve sonrisa. Señor Carter, esperamos resolver esto sin inconvenientes. Su tono seguía siendo suave, pero el filo que había debajo era inconfundible. La perra, continuó, es propiedad de la empresa. Representa una inversión significativa. Podemos compensarle generosamente. Michael le sostuvo la mirada. Le dispararon. La sonrisa del hombre desapareció. Usted malinterpreta las cosas. No, respondió Michael con ecuanimidad. No las malinterpretó. El hombre más fornido desplazó su peso hacia adelante, las botas crujiendo en la nieve. No querrá que esto escale, dijo en voz baja, casi aburrida. La postura de Michael no cambió, pero su alerta se agudizó. Conocía el espaciado entre ellos, los tiempos probables de reacción, los ángulos de aproximación. Ya lo escalaron ustedes, respondió. Detrás de él, dentro de la cabaña, Grace emitió un gruñido bajo que atravesó la madera. Los ojos del hombre de la barba parpadearon brevemente hacia el sonido. Está ocultando activos sustraídos, dijo. Esto no termina bien. Michael sintió que algo se asentaba en su interior, una línea trazada con claridad. Termina aquí, respondió. Váyanse. Por un momento, los hombres lo consideraron. Calculando el riesgo frente a la recompensa. Finalmente, el hombre de la barba dio un paso atrás. Estaremos en contacto, dijo en voz baja, y se volvió hacia los vehículos. Los SUV dieron marcha atrás lentamente por el camino y desaparecieron en la oscuridad. Tom abrió la puerta en cuanto los motores se apagaron. No estaban fanfarroneando, murmuró el hombre mayor. Michael asintió de inmediato. No. Se mantuvieron despiertos en turnos, Michael tomando el primero. Cerca de la medianoche, el sensor de movimiento cerca de la parte trasera de la cabaña parpadeó en silencio.
Michael se movió de inmediato, entrando al angosto pasillo que llevaba a la entrada trasera. El pestillo giró suavemente desde el exterior. Alguien había rodeado a través de los árboles. El pomo de la puerta volvió a girar, esta vez más despacio, tanteando. Michael alcanzó la linterna montada bajo el gabinete y la encendió justo cuando la puerta reventó hacia adentro. El hombre de cabello arenoso de antes se abalanzó primero, solo para ser recibido por el cegador haz de luz y un contragolpe rápido y controlado que lo hizo chocar hacia atrás sobre la nieve. El hombre fornido lo siguió, blandiendo una porra, pero Tom emergió de la cocina con una velocidad sorprendente para su edad, golpeando la muñeca del atacante con una sartén de hierro fundido. La porra cayó. El enfrentamiento fue breve, caótico y a corta distancia. Michael inmovilizó a un hombre contra la pared mientras el otro se tambaleaba hacia afuera. Una tercera sombra se movió cerca de los árboles y luego retrocedió. En cuestión de segundos, el patio quedó vacío, salvo por las huellas y un dispositivo de radio caído que crepitaba débilmente. Michael cerró la puerta astillada y la aseguró con un refuerzo temporal. Grace estaba de pie a pesar de su herida, el cuerpo girado protectoramente hacia los cachorros, los dientes al descubierto en una advertencia silenciosa. Michael se arrodilló junto a ella, apoyando una mano en su hombro para tranquilizarla. Tom se recostó pesadamente contra el mostrador, respirando con más dificultad ahora, la edad alcanzando a la adrenalina. Supongo que no esperaron mucho, dijo Tom secamente. Michael exhaló despacio. No. Observó la madera astillada, el frío que se colaba por la brecha, y comprendió con total claridad que esto ya no era intimidación. Era persecución. El alba llegó pálida y azotada por el viento. La puerta trasera rota de la cabaña de Michael Carter provisionalmente remendada con tablas que poco ocultaban la violencia de la noche anterior. La escarcha avanzaba por los bordes astillados, mientras la ensenada congelada más allá yacía inmóvil, indiferente al conflicto humano. Dentro, el aire llevaba el aroma del serrín y la madera, y Grace descansaba bajo vendajes frescos, respirando con regularidad, aunque sus ojos permanecían agudos y vigilantes. Los 3 cachorros supervivientes se apretaban contra su flanco, sus cuerpecitos más cálidos ahora, sus débiles quejidos menos desesperados que días atrás. Thomas Whitaker se movía lentamente por la cocina, favoreciendo el hombro derecho tras el forcejeo, aunque se negaba a quejarse. He sufrido peores golpes de una rama en la selva, murmuró, apretando el soporte en la puerta reparada. Michael acababa de terminar de revisar el dispositivo de radio que había dejado caer uno de los hombres de Olston cuando su teléfono vibró. El número era desconocido. Prefijo del área de Washington D.C. Se alejó de la estufa antes de responder. Carter. La voz al otro extremo era firme, controlada, inconfundiblemente militar. Soy la coronel Rebecca Hayes, División de Investigación Criminal. Creo que anoche accedió a datos de archivo restringidos. La mirada de Michael se desplazó hacia el portátil sobre la mesa. Eso depende, respondió con ecuanimidad, de si los datos debían estar restringidos. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para indicar cálculo. Necesitamos reunirnos, dijo ella. 2 horas después, un SUV gubernamental se aproximó a la cabaña, solo. La coronel Rebecca Hayes bajó sin escolta. Tenía poco más de 40 años, era alta y atlética, con el cabello oscuro muy corto, recogido prolijamente detrás de las orejas. Y un rostro definido por pómulos marcados y ojos castaños firmes que no perdían mucho detalle. Su abrigo de uniforme le quedaba con precisión, las insignias pulidas, la postura erguida, con la confianza de alguien acostumbrado a la autoridad pero no a la arrogancia. Había una leve cicatriz en el borde de su mandíbula, sutil pero visible cuando la luz la captaba. Se conducía como una mujer que había tomado decisiones difíciles y se había mantenido firme en ellas. Dentro de la cabaña, tomó nota de los daños, la puerta reforzada con tablas, los sensores de movimiento cerca de las ventanas, la tensión que llenaba el espacio. Ha escalado las cosas, observó con calma. Ellos lo hicieron, corrigió Michael.
Tom la observó atentamente, su rostro lleno de arrugas, escéptico pero respetuoso. ¿Trabaja con ellos?, preguntó sin rodeos. Hayes lo miró sin irritación. No, señor. Estoy aquí porque alguien borró archivos que no debían haberse borrado. Aceptó el portátil que Michael le extendió y revisó los registros desencriptados de Kunit Gamma. Su expresión se endureció levemente mientras leía. Sospechábamos irregularidades, admitió, pero nos faltaban pruebas. Michael cruzó los brazos. Ahora las tiene. Hayes asintió una vez. El programa Gamma fue clasificado bajo investigación de resiliencia conductual. Oficialmente, se centró en mejorar la detección de estrés canino en entornos de combate. Extraoficialmente, se convirtió en un proyecto de reproducción y condicionamiento. Perras con alta inteligencia adaptativa fueron sometidas a ciclos reproductivos repetidos para producir camadas para ensayos de mapeo neurológico. Tom maldijo entre dientes. Hayes continuó, con voz firme aunque la mandíbula se tensaba. Cuando los comités de supervisión empezaron a hacer preguntas, el programa fue programado para su terminación. Los registros fueron purgados. Los activos marcados como dados de baja. Los ojos de Michael se desviaron hacia Grace. Dado de baja significa eliminación. Hayes no lo negó. Sí. El silencio llenó la cabaña, espeso y frío. Grace se movió levemente al escuchar voces desconocidas, pero no gruñó. Parecía percibir que esta mujer no traía ni amenaza ni engaño. Hayes se agachó lentamente a su lado, observándola sin tocarla. Escapó durante la liquidación de las instalaciones, dijo Hayes en voz baja. 3 convoys de transporte fueron redirigidos al anexo East Harbor la noche en que se borraron los registros. Se informó de una jaula desaparecida durante el traslado. Michael exhaló por la nariz. Logró liberarse. Probablemente durante la reubicación, respondió Hayes. La quemadura de soga sugiere un fallo en la sujeción. La mirada de Michael se agudizó. ¿Usted sabía de esto? Hayes le sostuvo la mirada con ecuanimidad. Conocía fragmentos. Llevo 2 años intentando confirmarlos. Había algo en su tono que insinuaba una implicación personal más allá del deber. Mi primer compañero K9 murió en Kandahar, añadió en voz baja. He visto cómo se ve la lealtad. Esto no lo es. Tom se recostó en su silla, asimilando el peso de sus palabras. Entonces, ¿qué ocurre ahora?, preguntó. Hayes se puso de pie. Olston Biotechnical opera bajo exenciones biomédicas federales. Han protegido el programa Gamma detrás de financiación privada y enmiendas clasificadas. Si esto se hace público sin contención, enterrarán las pruebas y trasladarán los activos. Michael asintió una vez. Entonces no les damos tiempo. Hayes lo estudió con detenimiento. No cesarán de buscarla. No mientras sea una prueba. Como si comprendiera la gravedad de la afirmación, Grace levantó la cabeza y miró directamente a Michael. Él se acercó, apoyando la mano en su hombro. Se queda, dijo simplemente. Hayes no discutió. Entonces no puede permanecer aquí. La implicación quedó clara. Michael echó un vistazo a la cabaña, las tablas reparadas, el marco agrietado, las líneas de visión abiertas desde la arboleda más allá. Ya sabía que ella tenía razón. Tom se irguió lentamente. Yo no me hago a un lado, dijo el hombre mayor con firmeza. Hayes le dirigió una mirada sopesada. Señor, esto lo pondrá en riesgo. La comisura de la boca de Tom se curvó levemente. Estoy en riesgo desde 1968. La decisión de Michael se formó tranquila pero completamente. Hay una vieja estación de guardabosques al norte de la Ensenada, dijo. Abandonada pero estructuralmente sólida. Difícil de abordar sin ser visto. Hayes asintió. Puedo ganarles 48 horas antes de que Olston movilice equipos legales de recuperación. Hizo una pausa.
Después de eso, necesitará algo más que medidas defensivas. Michael cerró el portátil y comenzó a empacar el equipo en una caja reforzada. Se movía con eficiencia tranquila, eligiendo solo lo esencial. Suministros médicos, unidades de almacenamiento encriptadas, munición de repuesto que había esperado no volver a tocar. Grace intentó ponerse de pie, haciendo una mueca de dolor, pero determinada. Él se agachó y la estabilizó. «Nos movemos», le dijo suavemente. «A un lugar más tranquilo». Los cachorros se revolvieron. Una confianza ciega guiándolos más cerca de su calor. Tom agarró su abrigo sin dudar. «Supongo que me toca otra salida al campo». Hayes se dirigió hacia la puerta, explorando la arboleda una vez antes de girarse. «Señor Carter», dijo, con voz firme pero respetuosa. «No está protegiendo solo a una perra. Está custodiando pruebas que podrían desmantelar un contrato federal». Michael le sostuvo la mirada. «Estoy protegiendo lo que intentaron borrar». Levantó a Grace con cuidado, su peso más liviano de lo que debería ser, pero su cuerpo aún firme entre sus brazos. Al avanzar hacia la camioneta, el viento se levantó ligeramente, trayendo el tenue aroma de los pinos y la sal. Detrás de ellos, la cabaña permanecía cicatrizada, pero erguida. Delante, la incertidumbre aguardaba en un bosque más profundo. El bosque al norte de la ensenada permanecía quieto bajo un cielo quebradizo. Las agujas de los pinos glaseadas de hielo, y la vieja estación de guardabosques se agazapaba entre los árboles como una reliquia dejada atrás por una década olvidada. Su revestimiento de madera había envejecido hasta volverse plateado, el tejado cediendo ligeramente en una esquina, pero la estructura se mantenía firme, elevada sobre bloques de piedra por encima del suelo congelado. Michael Carter aparcó la camioneta detrás de un grupo de abetos donde no pudiera verse desde el estrecho camino de servicio. Luego llevó a Grace adentro mientras Thomas Whitaker lo seguía con los suministros. La estación olía levemente a polvo y madera fría, pero una vez que el pequeño calentador de propano se encendió, el calor empezó a rechazar la escarcha que se aferraba a las paredes. Grace había soportado el viaje con una resistencia silenciosa, su flanco vendado cosido con cuidado por la doctora Emily Lawson antes de la partida, la bala extraída con limpieza y la infección bajo control. La cirugía había salido bien. Las manos firmes de Emily guiadas por la misma determinación que en su momento la había llevado a abandonar una carrera definida por la burocracia en favor de una fundada en el propósito. Grace estaba débil pero estable, y aunque cojeaba, se negó a ser cargada una vez adentro, insistiendo en mantenerse de pie junto a la jaula donde habían sido colocados sus 3 cachorros supervivientes. La coronel Rebecca Hayes ya había comenzado su parte de la batalla desde lejos. Mientras Michael desempacaba el equipo, su teléfono seguro vibró con una actualización encriptada. He iniciado una revisión formal de las exenciones de Olston Biotechnical, su voz llegó concisa pero controlada. Los comités de supervisión están haciendo preguntas. Eso les da tiempo. En el interior tenuemente iluminado de la estación de guardabosques, Michael sintió el peso de sus palabras. Las investigaciones avanzaban despacio, pero el impulso importaba. Grace se bajó con cuidado sobre una manta, y por primera vez desde la tormenta, cerró los ojos sin sobresaltarse ante cada crujido. Michael se arrodilló a su lado, estudiando la estructura de su rostro, la prominencia definida de la frente, la posición inteligente de sus orejas, la leve cicatriz a lo largo del hocico que sugería ejercicios de entrenamiento previos. «No estabas deambulando», murmuró. «Estabas navegando». Tom, que había estado apilando leña junto a la pared, levantó la vista. «¿Qué quieres decir?» Michael se recostó sobre sus talones, trazando las distancias en su mente. El anexo está a casi 12 millas al sureste, a través de bosque, marismas y crestas costeras. Estaba herida, maniatada y aún así lo consiguió. Miró el estrecho sendero que llevaba desde la estación de guardabosques hasta su cabaña. No se derrumbó al azar. Corrió hasta alcanzar la primera propiedad aislada con perímetro defensivo y disciplina de luz. El rostro surcado de Tom se suavizó al caer en la cuenta. «Te eligió a ti».
La afirmación quedó pesada y curiosamente reconfortante en el aire. Grace se movió ligeramente, sus ojos ámbar abriéndose para encontrarse con los de Michael. Había reconocimiento allí, no de su nombre, sino de su postura, cadencia y firmeza. Michael recordó haber leído en los archivos desencriptados que las unidades gamma estaban condicionadas para detectar microvariaciones en los marcadores de estrés humano, entrenadas para evaluar la fiabilidad bajo presión. Quizás en el caos de su escape, había buscado la única señal que significaba supervivencia. Tom se hundió lentamente en una silla cerca de la estufa, sus hombros menos rígidos ahora que el peligro inmediato había retrocedido. Mi esposa Eleanor, comenzó en voz baja, con la mirada fija en el parpadeo de la llama, solía traer animales abandonados a casa. Gatos, perros, hasta un mapache medio ciego en una ocasión. La comisura de la boca se curvó levemente con el recuerdo. Era pequeña, apenas 1,5 metros, el cabello plateado mucho antes de tiempo, la piel tan clara que se llenaba de pecas con el más mínimo sol, pero tenía una testarudez que sobrevivía a cualquier tormenta. Se frotó las manos despacio. Decía que los animales saben quién está a salvo. Yo me reía. Su mirada se elevó hacia Grace. Supongo que tenía razón. Michael escuchó sin interrumpir. Había visto el duelo de muchas formas, pero el de Tom era estable, pulido por los años más que afilado por la novedad. Murió hace 5 inviernos, continuó Tom, con voz baja. El cáncer se la llevó rápido. La casa ha estado demasiado silenciosa desde entonces. Grace levantó la cabeza levemente ante el cambio de tono, como si percibiera el peso de la ausencia en las palabras del hombre mayor. Los cachorros se revolvieron, sus pequeñas narices presionándose ciegamente contra su pelaje. Michael se puso de pie y revisó el perímetro una vez más antes de regresar a sentarse junto a ella. Afuera, el viento se movía entre los árboles con un ritmo más suave que antes, y la estación de guardabosques parecía menos un refugio de desesperación y más una elección deliberada. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje de Rebecca Hayes traía urgencia. Olston ha presentado una petición de recuperación bajo protección de activos de emergencia, informó. Alegan riesgo biológico. La mandíbula de Michael se tensó. Y la he paralizado durante 48 horas, respondió ella. Después de eso, necesitará pruebas irrefutables. Él miró a Grace. Ya está trabajando en eso. Sí, dijo Hayes. Y Carter, tenga cuidado. Están monitoreando imágenes satelitales. La línea se cortó. Michael exhaló lentamente. La carga ya no era solo defensiva. Era estratégica. Grace se movió de nuevo e intentó ponerse de pie, tambaleándose ligeramente antes de estabilizarse. En lugar de explorar la puerta, lo miró directamente a él y avanzó, cerrando el pequeño espacio que los separaba. Por un momento, él permaneció quieto, inseguro. Luego ella bajó suavemente la cabeza hacia su palma, el peso de su cráneo descansando allí sin tensión. No era sumisión, sino confianza, un acto deliberado, meditado y consciente. Michael sintió el contacto recorrerlo como una corriente, atravesando capas de contención que había construido desde que dejó el servicio activo. Tom los observaba en silencio desde su silla, comprendiendo la importancia sin comentarios. Afuera, el bosque permanecía vigilante pero tranquilo. Adentro, por primera vez desde la noche de la tormenta, había una quietud nacida no del miedo, sino de una conexión frágil. Un claro sol invernal se alzó sobre la cresta del bosque, esparciendo oro sobre las ramas cubiertas de escarcha y convirtiendo las ventanas de la estación de guardabosques en láminas de pálido fuego. El aire era cortante pero ya no hostil. Y por primera vez en días, el silencio parecía merecido más que frágil. Adentro, Michael Carter estaba sentado en la tosca mesa de madera con el portátil encriptado abierto. La conexión segura de la coronel Rebecca Hayes activa en la pantalla. Grace descansaba cerca, más fuerte ahora, su pelaje limpio de sangre seca, su postura ya no defensiva sino atenta. Los 3 cachorros trotaban torpemente a su lado,
como si no tuvieran conciencia de las fuerzas que casi los habían borrado. Rebecca Hayes apareció en pantalla con el uniforme completo. El cabello oscuro bien recogido, su expresión compuesta pero animada. Detrás de ella había una pared de sala de briefing marcada con cajas de pruebas selladas y proyecciones digitales. Los archivos han sido autenticados, afirmó. Hemos cruzado los marcadores de serie del chip de Grace con manifiestos de suministro archivados recuperados del anexo East Harbour, los ciclos de reproducción, los registros de condicionamiento neurológico, las órdenes de eliminación. Todo es verificable. Michael se recostó levemente, observándola con detenimiento. ¿Y Olston? Hayes asintió una vez. Richard Olston fue detenido a primera hora de la mañana bajo orden federal. La imagen cambió brevemente a una fotografía fija del hombre que Michael había visto en la clínica. En la foto del arresto, su pulido aplomo había desaparecido. Richard Olston, de finales de los 40, alto e impecablemente arreglado con el cabello entrecano barrido con precisión hacia atrás. Un rostro estrecho definido por un encanto calculado que ahora lucía demacrado y pálido bajo la iluminación estéril de un pasillo federal. Su abrigo a medida había sido reemplazado por ropa estándar de detención. Construyó una imagen pública en torno al avance biomédico, continuó Hayes. En privado, expandió Gamma más allá de los límites autorizados. Tom Whitaker, de pie cerca de la estufa, soltó un suspiro largo. Entonces los camiones no eran imaginaciones. No, señor, respondió Hayes. Eran envíos. A medida que la noticia se desplegaba, los medios de comunicación de todo el país comenzaron a informar sobre el asunto. Los datos extraídos del chip de Grace, una vez desencriptados y asegurados legalmente, habían expuesto la estructura del programa encubierto, protocolos de reproducción forzada, ciclos de modificación conductual, transferencias de fondos no autorizadas. A mediodía, los comités de supervisión anunciaron la suspensión inmediata de los contratos de Olston Biotechnical. El programa Gamma fue oficialmente terminado. En la estación de guardabosques, Michael cerró el portátil despacio, asimilando el peso de todo ello. No sintió triunfo, solo un silencioso desplazamiento, como si algo que había estado desalineado hubiera regresado finalmente a su lugar. Grace se levantó con cuidado y cruzó la habitación hacia él, la cola moviéndose una vez con cautelosa satisfacción. Él posó la mano en su cabeza de nuevo, el gesto ya sin tentativa. Tom se aclaró la garganta. Lo hiciste bien, dijo simplemente. Lo hicimos, corrigió Michael, mirando al hombre mayor. Se escuchó un golpe en la puerta de la estación de guardabosques. Michael se acercó instintivamente, aunque la tensión que sentía era diferente ahora, alerta, pero no defensiva. Afuera estaba un hombre con un abrigo verde oscuro de invierno que llevaba la insignia de Fort Drum, División K9. Se presentó como el capitán Andrew Morales, de 30 y tantos años, de hombros anchos, cabello negro muy corto y un bigote prolijamente recortado. Su tez morena levemente curtida por años de misiones sobre el terreno. Su postura transmitía una confianza disciplinada, aunque sus ojos eran cálidos y observadores. ¿Suboficial mayor retirado Michael Carter? Preguntó con respeto. Sí. Morales extendió una mano enguantada. Hemos seguido la investigación. Las noticias viajan rápido en las unidades K9. Echó un vistazo a Grace a través de la puerta abierta, evaluando no como una amenaza, sino como un profesional que sopesa el potencial. Manejó esto con integridad. Michael inclinó la cabeza levemente. Manejé lo que apareció en mi puerta. Morales se permitió una breve sonrisa. Exactamente por eso estoy aquí. Adentro, se quitó el abrigo y explicó, el programa avanzado K9 de Fort Drum había sufrido escasez de personal tras la jubilación de varios veteranos manipuladores. Con el escándalo Gamma ahora en el dominio público, los comités de supervisión impulsaban reformas que enfatizaban el entrenamiento ético y la rendición de cuentas. Necesitamos liderazgo que comprenda tanto las exigencias operativas como los límites morales, dijo Morales con ecuanimidad. Su historial habla por sí solo.
Michael permaneció en silencio, sopesando las implicaciones. Había dejado el servicio convencido de que ya no era apto para el mando estructurado. Sin embargo, al mirar a Grace y a los cachorros, sintió que emergía una comprensión diferente. ¿Me está ofreciendo un puesto?, preguntó. Morales asintió. Consultor senior de entrenamiento, supervisión en protocolos de bienestar K9. No es una asignación de campo. Tom observaba atentamente, su rostro surcado de arrugas, pensativo. Grace se acercó más al lado de Michael, presionando levemente contra su pierna. Morales continuó: estamos reconstruyendo la confianza pública, la interna. Y necesitamos a alguien que haya demostrado que no mirará hacia otro lado. Afuera, una alerta de noticias tintineó débilmente desde el teléfono de Morales. Los fiscales federales confirman el cierre de las instalaciones no autorizadas del programa Gamma Cunit. El momento parecía deliberado, como si 2 capítulos hubieran confluido. Michael salió brevemente, respirando el aire frío, considerando el camino por delante. Había pasado meses convenciéndose de que el aislamiento era seguridad. Sin embargo, el aislamiento no había impedido la tormenta, ni el golpe en su puerta. Adentro, Grace lo observaba, su postura tranquila, ya sin buscar rutas de escape. Regresó a la mesa y se encontró con la mirada firme de Morales. Si acepto esto, dijo Michael lentamente, será con total transparencia. Sin archivos borrados, sin programas ocultos. Morales asintió con firmeza. Acordado. Tom dejó escapar un satisfecho murmullo. Parece que no has terminado de servir después de todo. Michael miró a Grace una vez más. Ella avanzó y reclinó la cabeza hacia su palma de nuevo, esta vez sin vacilar, como si confirmara la decisión. Él exhaló en silencio. Está bien, sí, dijo. Acepto. Morales extendió la mano una vez más, y esta vez, Michael la estrechó con firmeza. Afuera, la luz del sol se reflejaba en la ensenada congelada, brillante y sin filtros. Adentro de la estación de guardabosques, el pasado no había desaparecido, pero había sido reconocido, documentado y expuesto, y en su lugar se alzaba algo más sólido: responsabilidad, propósito y un futuro no definido por el silencio. La primavera no llegó de golpe a Deer Harbor. Fue adentrándose con cautela, aflojando el agarre del hielo sobre la costa, convirtiendo la ensenada congelada en vidrio fracturado y permitiendo que delgadas cintas de verde empujaran a través de la tierra que había soportado meses de frío. Michael Carter estaba de pie frente a su cabaña, con herramientas esparcidas sobre un improvisado banco de trabajo, estudiando las tablas cicatrizadas que aún guardaban la memoria de la entrada forzada. Los daños habían sido reparados lo suficiente como para mantener afuera el viento y la lluvia, pero había decidido que reparar no era lo mismo que restaurar. La casa necesitaba más que tablas clavadas sobre madera astillada. Necesitaba volver a sentirse entera. Llevaba una camisa de franela remangada hasta los codos, los antebrazos marcados levemente con antiguas cicatrices de entrenamiento, el movimiento firme y con propósito. El trabajo físico lo anclaba de una manera en que las decisiones abstractas nunca podían hacerlo. Grace descansaba cerca sobre la hierba que comenzaba a deshelarse. El sol calentando su pelaje de color sable, la cicatriz en su flanco ahora una línea pálida bajo el pelaje que había vuelto a crecer. Ya no favorecía visiblemente la pata. Su paso había recuperado una fluidez y fortaleza. Los 3 cachorros, más grandes ahora, con las orejas comenzando a erguirse, trotaban torpemente a su alrededor, las patas demasiado grandes para sus cuerpos, las colas moviéndose con entusiasmo incesante. Uno, el más audaz de los 3, con un hocico más oscuro y ojos ámbar más brillantes, intentaba repetidamente arrastrar una tabla suelta, el doble de su tamaño, por el patio. Michael los observó brevemente antes de volver a su martillo. Cada golpe resonaba con una quieta finalidad. Thomas Whitaker se acercó lentamente desde su propia propiedad, apoyándose ligeramente en un bastón que afirmaba no necesitar, pero que usaba de todas formas. El viejo marine se había recortado prolijamente la barba blanca, y aunque la edad lo había doblado,
había una nueva firmeza en su paso. Se parece menos a una escena del crimen, observó Tom secamente. Esa es la idea, respondió Michael sin levantar la vista. Tom no había limitado su participación a la observación durante las semanas pasadas. Tras la exposición del programa Gamma y el arresto de Olston, la atención de la comunidad se volcó hacia los veteranos y los animales de servicio, y Tom, antes reticente a salir de su rutina, había acordado asociarse con Michael para establecer un círculo de apoyo local para miembros del servicio retirados. Las reuniones fueron pequeñas al principio, celebradas en el ayuntamiento, donde sillas plegables se alineaban bajo luces fluorescentes. Michael habló poco durante la primera sesión, dejando que otros compartieran historias de noches sin sueño y cargas silenciosas. Tom, sorprendentemente, fue el primero en ponerse de pie y relatar sus propios recuerdos de Vietnam, con voz firme aunque los ojos se empañaron. Sobrevivimos, había dicho simplemente. Eso no significa que dejáramos de necesitarnos. El programa empezó a crecer desde allí. En el porche de la cabaña esa tarde, una camioneta entró por el sendero cargada con madera. Al volante iba Ellie Grant, una contratista local de poco más de 40 años conocida por reconstruir la mitad de los muelles de Deer Harbor después de que las tormentas los destrozaran. Era alta y de complexión sólida, con el cabello castaño rojizo trenzado por la espalda y pecas dispersas sobre las mejillas bronceadas por el viento. Su apretón de manos era firme, su voz práctica. ¿Usted es Carter?, preguntó al bajar de la cabina. Ese marco de la puerta está torcido. Lo reemplazaremos por completo. Se movía con confianza eficiente, impartiendo instrucciones a dos trabajadores más jóvenes sin elevar la voz. Ella había crecido reparando botes junto a su padre, perdiéndolo por un repentino ataque al corazón cuando tenía 23 años. Desde entonces, enfrentaba la debilidad estructural con una determinación casi personal, como si arreglar madera y acero mantuviera el caos a raya. Grace la observó con cuidado, pero sin tensión, sin percibir amenaza. Los cachorros, sin embargo, intentaron masticar los cordones de las botas de ella hasta que ella se rió y los apartó suavemente. Tienen carácter, comentó. Sí que tienen, acordó Michael en voz baja. Durante las semanas siguientes, la cabaña se transformó. Vigas nuevas reemplazaron las astilladas. Bisagras reforzadas aseguraron las puertas, y ventanas más amplias permitieron que más luz entrara al cuarto principal. Michael trabajó junto al equipo de ella siempre que pudo. Sus movimientos menos guardados que meses atrás. Por las tardes, Grace descansaba a sus pies mientras los cachorros perseguían hojas a la deriva. Tom solía unirse a ellos, a veces trayendo café, a veces simplemente sentándose a observar la marea. El grupo de apoyo se expandió hasta convertirse en una iniciativa estructurada llamada Harbor Resilience, con Tom como voluntario coordinador. Encontró un propósito renovado organizando listas de alcance y llamando a veteranos que alguna vez se habían aislado como él lo había hecho. A Eleanor le habría gustado esto, dijo una tarde mientras observaba a Grace corregir suavemente a uno de los cachorros con un empujón de su hocico. Siempre decía que las cosas rotas pueden arreglarse si alguien se queda el tiempo suficiente. Michael se detuvo en eso, mirando hacia la costa. Había aceptado el puesto en Fort Drum, pero la mudanza no ocurriría de inmediato. Mientras tanto, quería estabilidad aquí. Una tarde, una vez terminadas las últimas reparaciones, caminó hasta el pueblo y regresó con un collar de cuero. Resistente pero sencillo. Se arrodilló en la hierba junto a Grace, quien lo miró con firmeza, las orejas levemente hacia adelante. Los cachorros se reunieron alrededor curiosos. Tú elegiste mi puerta, dijo en voz baja. Ahora yo te elijo a ti. Le colocó el collar suavemente alrededor del cuello. No había posesión en el gesto, solo compromiso. Grace se apoyó brevemente en su pecho, la cola barriendo la hierba en un ritmo tranquilo. Tom observaba desde el porche, su rostro surcado de arrugas reflejando una quieta satisfacción. Ya era hora, murmuró. Michael se incorporó y contempló la cabaña, sólida, más luminosa, sin cicatrices visibles.
La casa se sentía menos como un lugar en el que se ocultaba y más como un lugar en el que vivía. Grace rodeó el espacio una vez antes de instalarse junto a la entrada, no vigilándola, sino descansando con facilidad. Los cachorros se lanzaron hacia el borde del patio, luego se volvieron al bajo comando de Grace. La obediencia ya formándose a través de la confianza, no del condicionamiento. El sol descendió más bajo, proyectando largas sombras sobre tablas nuevas que relucían pálidas contra la madera más antigua. Michael salió al porche y posó suavemente la mano en la cabeza de Grace. «Bienvenida a casa», dijo. La primavera se desplegó completamente a lo largo de la costa de Deer Harbor, no con fanfarria, sino con una persistencia constante, derritiendo los últimos parches tercos de nieve en plateados riachuelos que alimentaban la ensenada y llenando el aire con el aroma de sal y tierra que se deshelaba. Las gaviotas sobrevolaban en arcos cada vez más amplios, y los pinos que antes sostenían hielo se mecían libremente en un viento más cálido. En una elevación cubierta de hierba con vista al puerto, había sido construida una pequeña plataforma de madera para una ceremonia como ninguna que Deer Harbor hubiera acogido antes. La estructura era simple. Tablas gastadas, una bandera americana asegurada en una esquina y una placa conmemorativa recién tallada montada sobre un caballete al frente. La placa no llevaba códigos clasificados ni números de serie borrados, solo las palabras, por quienes sirvieron sin voz. Los habitantes del pueblo se reunieron en silencio, algunos de uniforme, otros con chaquetas de trabajo y gorras de béisbol desteñidas. Los veteranos de Harbor Resilience estaban hombro con hombro, con expresiones solemnes pero resueltas. Thomas Whitaker estaba entre ellos, la postura más erguida de lo que había sido en años, el cabello blanco prolijamente recortado, el abrigo planchado para la ocasión. A su lado estaba una mujer llamada Margaret Doyle, una enfermera naval retirada de finales de los 60, cuya figura alta y delgada y su cabello plateado muy corto le conferían un porte digno. Sus manos, aunque surcadas por la edad, conservaban la firmeza de una cirujana, y se había ofrecido como voluntaria para coordinar el alcance a las familias que habían perdido animales de servicio durante la era Gamma. Margaret había perdido un perro de terapia después de regresar de una misión. Y aunque rara vez hablaba de ello, su silenciosa defensa llevaba el peso de esa ausencia. En la plataforma, Michael Carter ajustó levemente el micrófono antes de dar un paso atrás. Llevaba una chaqueta oscura sobre una camisa sencilla, los hombros cuadrados pero no rígidos, la cicatriz a lo largo de la ceja visible bajo la brillante luz de la tarde. Grace estaba a su lado, sin vendajes ya, su pelaje de color sable reluciendo ricamente bajo el sol. La tenue línea de su herida sanada estaba oculta bajo el pelaje que había vuelto a crecer, y su postura era segura, equilibrada, no defensiva. Los tres jóvenes perros, ahora adolescentes esbeltos con orejas erectas y energía desbordante, estaban sentados obedientemente detrás de ella, habiendo aprendido a través de la guía paciente más que de la coerción. La coronel Rebecca Hayes estaba cerca al frente de la multitud, el uniforme impecable, los ojos atentos. La investigación que había iniciado meses antes había resultado en reformas de política, comités de supervisión fortalecidos y el reconocimiento formal de irregularidades. Richard Olston había declarado culpabilidad bajo cargos federales. Su empresa desmantelada por las pruebas que el chip de Grace preservó. Pero ese día no era sobre él. Michael avanzó y dejó que el viento se asentara antes de hablar. Durante mucho tiempo, comenzó con ecuanimidad, su voz llegando a toda la reunión sin esfuerzo. A algunos de estos perros se los trató como equipos, activos reemplazables. Hizo una pausa, recorriendo con la vista los rostros ante él. Pero sirvieron a nuestro lado. Soportaron lo que nosotros soportamos. Un murmullo de acuerdo se movió calladamente entre los veteranos. La responsabilidad, continuó, no termina cuando termina una misión, y tampoco la lealtad. Grace se desplazó ligeramente más cerca de él, su hombro rozando su pierna. No podemos elegir cada tormenta, dijo Michael, con la mirada firme. Pero sí podemos elegir qué proteger. No había artificio dramático en sus palabras, solo convicción moldeada por la experiencia. Margaret Doyle bajó los ojos brevemente,
luego volvió a levantar la vista con una gratitud callada. Tom observaba desde la primera fila, las manos entrelazadas a la espalda. Cuando Michael terminó, los aplausos que siguieron no fueron ensordecedores, sino sostenidos y respetuosos. Grace permaneció a su lado como si fuera consciente de la importancia del momento, las orejas hacia adelante pero relajadas. Tras la ceremonia, los habitantes del pueblo se acercaron a dar las gracias. El capitán Andrew Morales, que había viajado desde Fort Drum para el evento, estrechó la mano de Michael una vez más. «Empezamos la orientación el mes que viene», le recordó. Michael asintió. «Allí estaré». Mientras la multitud se dispersaba, Tom se acercó lentamente, apoyándose levemente en su bastón. Su rostro surcado de arrugas llevaba una expresión en algún lugar entre el orgullo y la reflexión. «Dijiste que la responsabilidad no termina», señaló Tom en voz baja. «Es cierto». Miró hacia abajo a Grace, quien le devolvió la mirada con calma. «A veces», añadió Tom, con la voz más suave ahora, «aquellos a quienes salvamos terminan salvándonos a nosotros». Michael consideró las palabras sin responder de inmediato. Sintió su verdad asentarse gradualmente más que golpearlo de frente. Más tarde, mientras el sol descendía y los habitantes del pueblo volvían a sus rutinas, Michael se sentó en el porche reconstruido de su cabaña, con vista a la ensenada. La casa ya no mostraba cicatrices visibles. Las nuevas vigas y ventanas capturaban calurosamente la luz del atardecer. Grace yacía a sus pies, relajada, mientras los tres jóvenes perros se perseguían mutuamente por el patio, sus movimientos llenos de energía y ligereza. El sonido de sus ladridos juguetones se llevaba el viento sobre la hierba. La figura de Tom podía verse a lo lejos caminando de regreso hacia su propia propiedad. Su paso, mesurado pero seguro. El aire olía a sal del océano y madera recién cortada. Michael se recostó en su silla, observando a los perros tropezar y recuperarse. Tropezar y recuperarse de nuevo. Meses atrás, había estado de pie en la nieve creyendo que sobrevivir era el único objetivo. Ahora comprendía algo más sólido. Grace se levantó y trotó hacia los cachorros, corrigiendo suavemente a uno cuando se alejaba demasiado hacia el borde del camino, luego regresó a sentarse junto a él. Él posó la mano contra su cuello, sintiendo el calor sólido bajo su palma. Ya no esperaba que la próxima tormenta lo definiera. Estaba construyendo algo que perdurase más allá de ella. La ensenada reflejaba el suave resplandor del atardecer, y por primera vez en mucho tiempo, la quietud a su alrededor se sentía completa más que vacía. A veces los milagros no llegan como rayos del cielo ni como voces en el viento. A veces se arrastran a través de la nieve con las patas heridas, negándose a rendirse. A veces llaman suavemente a nuestra puerta cuando estamos cansados, de luto o listos para cerrarle el paso al mundo. Y al responder ese llamado, descubrimos que Dios no nos ha olvidado. Después de todo, Grace no era solo una perra que buscaba refugio. Era un recordatorio de que incluso en las temporadas más frías, el propósito aún puede encontrarnos. En nuestras propias vidas, las tormentas quizás no parezcan ventiscas ni programas ocultos ni puertas rotas. Pueden parecerse a la soledad, el arrepentimiento, la pérdida o el silencioso dolor de sentirse invisible. Pero si esta historia nos ha mostrado algo, es que Dios frecuentemente actúa a través de la responsabilidad, la compasión y el valor. Coloca algo frágil en nuestro camino no para cargarnos, sino para despertarnos. Cuando elegimos proteger lo que es vulnerable, cuando elegimos la verdad sobre el miedo, cuando nos negamos a apartar la vista del sufrimiento, nos convertimos nosotros mismos en parte del milagro. Quizás no te sientas fuerte. Quizás no te sientas listo, pero tampoco Michael lo estaba la noche en que abrió esa puerta. Y aún así, esa decisión lo cambió todo. Tal vez haya una puerta en tu vida ahora mismo. Tal vez haya alguien o algo esperando que respondas. Confía en que Dios ve tus batallas. Confía en que puede usar tus cicatrices para bien. Si este mensaje te llegó al corazón, compártelo con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde estás viendo esto para que podamos orar por ti y tu familia.
Suscríbete al canal para seguir recorriendo juntos estas historias de fe, valor y segundas oportunidades. Y que Dios te bendiga, proteja tu hogar, fortalezca tu espíritu y traiga luz a cada temporada oscura que enfrentas.